perdido. No se suponía que todo acabara así. Cuando acepté este trabajo, pensé que el resto de mi vida sería gloria y riqueza. Qué equivocado estaba. Dejen que les cuente lo que sucedió. Todo comenzó hace unos meses. Estábamos en plena carrera espacial contra los americanos, y el gobierno ruso decidió adelantarse. Construyeron una nave a escondidas de la vista pública con la intención de ganar la carrera espacial. Cuando me convertí en astronauta, mi único deseo era formar parte de la historia humana, así que cuando me ofrecieron ser el primer hombre en la Luna, acepté sin duda alguna. Fue allí cuando comenzaron los preparativos. Yo y otros astronautas estábamos siendo sometidos a distintas pruebas para asegurarse de que estábamos en condiciones óptimas para la misión, mientras que los científicos se hacían cargo de todo el mantenimiento de cohete. Sin embargo, noté algo raro en el personal. Noté que había algunos científicos que tenían algunas dificultades para pronunciar el ruso, cosa que me extrañó demasiado ya que supuestamente esa es su lengua nativa. Cuando le pregunté a mis compañeros, ellos dijeron que ellas padecían autismo, cosa que explicaría por qué hablaban tan raro, pero decidí dejar de pensar en eso y seguir con mi trabajo. Luego de varias semanas, el cohete ya casi estaba listo, solo faltaba que los ingenieros terminaran de ajustar algunos detalles en los circuitos de la cabina de mando para poder iniciar la misión, aunque me pareció raro que sean los mismos que afirmaban padecer autismo. Sin embargo, decidí no prestarle atención a eso, ya que el día prometido estaba cada vez más cerca y mi emoción me impedía pensar en otra cosa. Cuando el día llegó yo estaba muy emocionado. Ese sería el día en que yo pasaría a la historia como el primer hombre que tocó la luna. Preparé mis cosas y me dispuse a entrar en el cohete junto a mis compañeros. Sin embargo, cuando iba de camino al cohete, uno de los ingenieros se me acercó y me susurró al oído en un inglés perfecto: Dios bendiga el alma de los caídos. Debido a que podía manejar bien el idioma inglés, pude entender lo que él decía, y la verdad es que me sorprendió mucho, pero traté de no sonar como un conspiranoico y le busqué una explicación, y al final llegué a la conclusión de que él solo quería aprender el idioma pero se equivocó en algunas palabras y lo que realmente quería decir era que Dios nos bendijera o algo así, pero en ese momento mi única preocupación era llegar a tiempo al cohete. En cuanto me subí en la cabina, yo y mis compañeros estábamos muy emocionados, aunque no lo demostrásemos por profesionalismo, pero en verdad habíamos esperado este día por mucho tiempo, y ahora la cuenta regresiva ya había iniciado. Tanto los nervios como la emoción me carcomían por dentro, pero una vez el cohete se encendió todo se volvió muy agitado. Poco a poco empezábamos a salir de la atmósfera hasta el punto que empezamos a sentir la ausencia de gravedad, por lo que empezamos a alegrarnos ya que todo parecía estar bien, pero de la nada una alarma comenzó a sonar alertándonos de que algo malo estaba sucediendo. De inmediato nos dimos cuenta de que había una falla con los propulsores de la nave, por lo que uno de nosotros tendría que salir para repararlo. Yo me ofrecí casi al instante, ya que yo había sido de los que había presenciado casi todo el proceso de ensamblaje de la nave, así que podía con el trabajo. Tuvimos que esperar a que la velocidad de la nave disminuyera para poder realizar la misión, ya que de lo contrario no me podría sostener. Cuando empezó a reparar el problema, noté que había varias cosas que no estaban bien. Había algunos cables que estaban conectados a lugares donde no debían, incluso vi algunos circuitos que no se suponía que deberían estar allí. Cosa que de inmediato notifiqué a mis compañeros, quienes se notaban algo alterados, y cuando les pregunté me dijeron que varios sistemas de la nave habían empezado a fallar y entre más se esforzaban por repararlo todo, más parecía que no se podía reparar. Fue allí donde me di cuenta de lo que había sucedido. La razón por la que aquel científico podía hablar inglés de forma tan fluida siendo un ruso era porque él nunca fue un ruso, todo el tiempo fue un infiltrado estadounidense que había saboteado la nave junto a otros infiltrados para que esta misión fracasara.
Quise decírselo a mis compañeros, pero de la nada los propulsores de encendieron, comenzando a viajar a gran velocidad por el infinito espacio mientras que yo me aferraba a la soga que me mantenía unido a la nave, pero esta misma de pronto comenzó a despedazarse, haciendo que me viera obligado a moverme de un lado a otro para evitar que estos escombros me hicieran daño, pero en su lugar uno de estos lograrían cortar la cuerda haciendo que yo saliera volando, siendo abandonado por aquella nave en la cual yo alguna vez soñé con la grandeza, y ahora lo único que veo en ella es como esta poco a poco empieza a desmoronarse hasta que al final esta termina destruyéndose por completo, y yo por mi parte sigo aquí, vagando en el frío del espacio, viendo a lo lejos como el planeta al que yo siempre llamo hogar continúa existiendo sin saber que yo aún sigo con vida. Y entre más pasa el tiempo, más me doy cuenta de que no hay posibilidades de que me rescaten. No sé cuánto oxígeno me quede y la verdad es que no quiero saber, lo único que quiero es regresar a mi hogar, volver con la familia que dejé atrás, regresar a mi vida normal, pero entre más lo pienso más me doy cuenta de que eso es imposible, ya que no existe salvación para un astronauta perdido. Desperté temprano ese día, cuando vi por la ventana vi que el cielo estaba muy nublado, así que supuse que sería una simple lluvia como siempre. Bajé a desayunar como todos los días, y vi en las noticias que fuertes lluvias habían estado apareciendo por todo lo ancho del país causando varias inundaciones en todas partes, aunque a mí la verdad no me importaba mucho, digo, no es por ser insensible, siento lástima por las personas afectadas, pero la verdad es que ese tipo de cosas nunca me han afectado, así que simplemente hacía la vista gorda. Ese día fui al trabajo como de costumbre, aunque por algún motivo el viento era más fuerte de lo normal, sin embargo eso no me detuve ya que siempre disfruté del viento, así que los vientos fuertes fueron agradables para mí. Cuando llegué al edificio donde trabajo me dirigí a mi oficina y comencé a hacerlo de costumbre. Hacer papeleo, hablar con mis compañeros, recibir insultos de mi jefe. Lo de siempre. Sin embargo, una compañera notó que las ventanas estaban vibrando, algo que no era normal, por lo que fui a revisar y me percaté de que esto era debido a los fuertes vientos los cuales hacían que la ventana se moviera. No pensé que los vientos pudiesen ser tan fuertes, así que asumí que esto era debido a que la ventana estaba floja, por lo que no le presté atención y simplemente regresé a trabajar. Un rato después, cerca del mediodía, las nubes comenzaron a oscurecerse aún más, tanto que nos vimos obligados a encender las luces del edificio para poder seguir trabajando. Sin embargo, esto no duró mucho ya que un fuerte trueno se escuchó en todo el edificio y de pronto las luces se apagaron. Aparentemente un relámpago había impactado contra un poste de luz, el cual provocó un apagón en toda la zona. Algunas chicas algo temerosas que estaban en el edificio gritaron debido al susto, pero logramos tranquilizarlas. Al poco tiempo el generador de emergencia deactivó, lo cual nos dio la luz suficiente para ver cómo lo que parecía ser un escombro se dirigiría hacia la ventana, y en cuanto esta se rompió todos sentimos como una corriente de viento demasiado potente entraba por esta misma, al igual que mucha agua, obligándonos a varios a sostenernos de algo. Yo fui el que se pudo sostener mejor, pero debido a eso fue que pude verlo. Entre toda la lluvia había varias nubes que se empezaban a arremolinar. Era obvio lo que estaba sucediendo, se había formado un huracán, y el ojo de este había azotado la ciudad. No estaba seguro de cómo fue que las personas que se dedican a estudiar el clima no se percataron, pero allí estaba, el ojo del huracán estaba arrasando con todo a su paso y en poco tiempo acabaría con nosotros igual, así que con todas mis fuerzas les dije a mis compañeros que teníamos que correr. Lo intentamos, pero el suelo comenzó a temblar y a resquebrajarse, por lo que algunos no se pudieron levantar y terminaron cayendo debido a las enormes grietas en el suelo. No sabía cómo sentirme en ese momento, pero mi instinto de supervivencia me decía que debía correr y eso hizo.
Pude llegar a las escaleras, las cuales seguían intactas, o al menos en su mayoría, pero no me importó. Mi única intención era escapar de allí, pero cuando ya iba llegando a las plantas bajas me di cuenta de que las escaleras estaban inundadas, por lo que no pude seguir bajando, así que regresé y llegué a una parte del edificio que no estaba tan afectada y vi a varias personas desesperadas ya que debido al agua no podían salir del edificio. Yo por mi parte pensé con la cabeza fría y decidí ver por la ventana y efectivamente había una gran inundación en toda la ciudad, y lo peor era que el ojo del huracán estaba cada vez más cerca y si no salíamos de ese edificio todos moriríamos. Miré a todos lados y no encontré nada que pudiese ayudarme. Entre más pasaba el tiempo, más me desesperaba, pero en eso una idea me llegó a la cabeza. Si el agua era lo suficientemente profunda, existía la posibilidad de que pudiese sobrevivir a la caída. Por un momento la idea me pareció estúpida y pensé en ir a las plantas bajas para salir por una ventana ms baja, pero cuando vi la cercanía del ojo del huracán me di cuenta de que no tenía tiempo suficiente para eso, así que simplemente me resigné y busqué algo con lo que romper la ventana. Lo único que encontré fue un extintor, el cual en esa situación no es que ayudase mucho, pero ahora mismo sería la diferencia entre morir en ese edificio o vivir un día más. En cuanto estuve frente a la ventana lanza el extintor a esta misma y cuando se rompió una fuerte brisa azotó el lugar. Mis compañeros me preguntaron qué estaba haciendo, pero no les presté atención, ni a ellos, ni a sus gritos de ayuda, ni a la enorme grieta que se estaba formando en el suelo, ni a los cientos de pedazos de edificios que volaban por el aire, ni al gigantesco tornado que estaba cada vez más cerca y comenzaba a succionar el edificio. No les presté atención a nada de eso y simplemente salté. La puerta. No me queda mucho tiempo. Escribo esto para que quede registro de qué fue lo que pasó aquí realmente. Mi nombre es Javier, tengo 17 años, mi familia ha sido dueña de un orfanato desde la época de mi tatarabuelo, actualmente eran mis padres los que dirigían ese orfanato y yo algún día iba a heredar el negocio familiar. Este orfanato siempre fue famoso por darle muy buena educación a los niños, aquí les enseñábamos a ser tolerantes y no juzgar a nadie por su pasado o por sus gustos, y muchos de los niños que salieron de este orfanato se convirtieron en muy buenas personas, la mayoría tienen muy buenos trabajos y una buena familia, y otros, aunque no tengan un trabajo muy bueno, sí son bastante trabajadores y así son capaces de mantenerse. Sin embargo siempre están en busca de nuevas oportunidades, algunos incluso se convirtieron en profesores y ahora trabajan en el mismo orfanato en el que crecieron. Yo por otro lado, por el momento mi único trabajo es vigilar a los niños a la hora del recreo. Sin embargo, cuando acepté este trabajo mis padres me dejaron instrucciones específicas de no dejar que los niños se acercasen a una puerta la cual estaba al fondo del pasillo. La verdad no entendía qué tenía de raro esta puerta, era una simple puerta y ya, pero yo solo seguí órdenes. Unos días después de aceptar el trabajo vi como un auto que parecía pertenecer al ejército se estacionaba en el orfanato, y también vi como un hombre con un traje militar que daba a entender que él pertenecía a un rango elevado. Quise ir a hablar con él, pero mis padres no me dejaron y en cambio fueron ellos los que hablaron con ese sujeto en su oficina. La verdad es que me sentí con mucha curiosidad sobre qué es lo que estaban hablando, así que aproveché que todos los niños estaban en clases para escuchar un poco de la conversación. Más les vale que nadie pase por esa puerta. Eso fue lo único que pude escuchar, eso solo hizo que mi curiosidad aumentara. ¿Qué había del otro lado de esa puerta que los militares no querían que nadie viese? La verdad es que tenía muchas ganas de abrirla y averiguarlo, pero si el gobierno estaba involucrado entonces debía ser algo muy grave, así que simplemente volteé a otro lado y fingí no haber escuchado nada y seguir con mi vida. De todas maneras, yo algún día sería el director
director de ese orfanato, así que tarde o temprano me terminaría enterando de qué estaba sucediendo, por lo que sin mayores problemas pude seguir con mi día ignorando lo que había escuchado ese día. Las siguientes semanas pasaron con mucha normalidad, de vez en cuando el mismo militar llegaba para hablar con mis padres, cosa que aprendí a ignorar, además de que algunos niños me preguntaban por qué no debían acercarse a esa puerta, pero yo siempre les decía que eso era un secreto y que cuando crecieran se los diría. Obviamente esto no era verdad, pero al menos ellos ya dejaban de preguntarme. Las cosas siguieron así un tiempo, aunque con algunos cambios, como el que ahora en vez de cuidar a los niños durante el día, ahora tenía que cuidarlos durante la noche. Resulta que algunos niños eran algo inquietos y me pidieron que me asegurara de que ninguno se saliera de su habitación, y la verdad es que eso era bastante fácil. El problema era que algunos niños eran muy pequeños y no sabían ir al baño ellos solos, así que al final me tocaba a mí ayudarlos. No es que me quejase, siempre me gustó ayudar a los niños, el problema era que en ese tiempo dejaba desprotegida la habitación y muy fácilmente podrían escabullirse, pero por fortuna eso no llegó a suceder. Lo que sí sucedió fue que un niño que, a pesar de ya saber ir al baño solo, le tenía miedo a la oscuridad, por lo que me pidió que lo acompañase. No tuve problemas al hacerlo, por lo que estando en el baño me quedé a esperarlo en la puerta, pero a lo lejos pude ver como algunos niños me miraban a escondidas y en cuanto los miré se escondieron, pero yo de inmediato fui con ellos y los obligué a ir a sus habitaciones. Ellos se negaron ya que según ellos no tenían sueño, pero igual los llevé a sus habitaciones, y cuando volví al baño vi que el niño ya no estaba allí, y en cambio estaba justo enfrente de la puerta a la que nadie se debía acercar, y esta misma estaba semiabierta, por lo que corrí rápidamente hacia él, pero antes de poder llegar algo que no pude verlo a rastro dentro de la habitación. Eso me asustó mucho, pero ese niño podría estar en peligro, por lo que sin dudarlo abrí la puerta, y cuando lo hizo una gigantesca luz roja me llenó mis ojos. Por algún motivo me quedé paralizado y lo único que podía ver era esa luz roja, además de que a la lejanía podía escuchar susurros, más específicamente, eran lamentos. No estaba seguro de qué era lo que los provocaba, pero algo me llamaba, sentía como si algo me estuviese atrayendo a esa luz roja, por lo que intenté estirar mi mano pero no podía moverme. Por un minuto vi una especie de mano de color negro acercarse a mí con intenciones desconocidas, pero antes de poder acercarme a ella, sentí un muy fuerte golpe en la cabeza, el cual me hizo cerrar los ojos y caer al suelo, y cuando los volví a abrir me llevé dos sorpresas. La primera era que ya era de día y la segunda era que había varios militares apuntándome con sus armas. ¿Qué fue lo que viste? Fue lo único que me preguntó el que parecía ser el capitán, aunque por algún motivo no podía hablar. Lo intentaba pero las palabras no salían de mi boca. Al parecer el capitán se percató de esto, por lo que me miró enojado para luego sujetarme de la camisa y decir: cometiste un grave error. Eso fue lo último que escuché antes de perder la consciencia. Desperté al día siguiente con dolor de cabeza en una celda en un lugar que no conocía. Allí mismo me informaron que iba a ser ejecutado por los crímenes de traicionar al país y revelar secretos del Estado, cosa que yo no entendí en lo absoluto. No había hecho nada de lo que ellos afirmaban, pero nadie me creyó. Actualmente me quedan cerca de 2 horas antes de mi ejecución, y les escribo esto con la intención de que si algún día llegan al orfanato donde mi familia trabajaba, les pido por favor que hagan pública esta carta, porque aunque eso no salve mi vida, al menos poder descansar, sabiendo que el mundo supo lo que sucedió en el orfanato Nueva Vida el 1 de septiembre de 1939. Esta carta fue encontrada en una base militar estadounidense abandonada. La persona que la escribió aún no se ha podido identificar. El orfanato que se menciona en esa carta actualmente no existe. Es más, según investigaciones no hay registro alguno de que ese orfanato haya existido alguna vez en la historia.